Señor, te exaltamos, te bendecimos. Gracias, oh Dios, porque tu gracia nos alcanzó y tú has hecho de nuestras vidas una persona nueva. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a tener mis dudas ausentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó de mi maldad, me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y en los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar de mi maldad, me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sion por siglos vi brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó. Gracias, Señor, por esa misericordia y por tu bondad, que nos rescató cuando estábamos perdidos, éramos inútiles, lejos de ti, éramos infelices, pero tú nos rescataste en tu misericordia y en tu gracia. Nos diste una oportunidad de conocerte y te damos gracias por eso, Señor. En esta tarde, en el nombre de Jesús, una vez más, toma el control de las mentes y los corazones. Señor, tu palabra fluya, tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías. En el nombre poderoso de Jesús, nos ponemos en tus manos y dejamos todo en tu presencia para gloria de tu nombre. Amén. Amén. Tome asiento, el Señor le bendiga.
Eso que le estaba comentando, mire, es importante. La Iglesia de Jesucristo es una comunidad de fe. No hay estrellas, ni lobo solitario, ni llanero solitario, ni nada de lo que generalmente en el mundo se ve como algo exitoso, ¿no? El trabajo de la Iglesia es un trabajo de cuerpo. La Escritura enseña que somos un cuerpo. Y juntos cada uno de nosotros, según la gracia que Dios nos ha dado, según la fe que Dios ha derramado sobre cada uno, sobre el llamado que Dios nos ha hecho, aún cada uno de nosotros con un llamado y un propósito especial y particular, igual lo hacemos todos juntos. No podemos hacer la obra de Dios ni tampoco vivir de manera separada. Como el cuerpo está unido por los tendones, por los músculos, ¿no? Así estamos nosotros unidos como cuerpo de Cristo. Así que le animo a servir al Señor y juntos vamos a hacerlo como una familia. Entonces vamos a estar siempre protegidos, cuidados los unos con los otros. Amén. En cambio, cuando andamos solos y queremos hacer la nuestra, y bueno, estamos ahí a la deriva, porque no estamos juntos como familia. Pero mantengámonos unidos. En capítulo 4 de la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo escribe esta carta a la región de Galacia. Era un grupo de iglesias a la que él escribe, en esa región, como cuando escribe a la región de Acaya, y ahí está la iglesia de Corinto. Pero la región es Acaya, así que había varias iglesias en esas regiones, donde él escribe esta carta y está exhortándoles, animándoles, dirigiéndoles a cómo ellos debían comportarse y vivir como hijos de Dios, y vivir de acuerdo a las promesas de Dios. ¿Usted sabe que es un hijo y una hija de Dios si tiene a Cristo en su corazón? Es heredero de las promesas de Dios. Un hijo es heredero de los bienes de su padre. Una herencia eterna, una herencia que no se puede contaminar, que no se puede perder. Es una herencia que tienen los hijos de Dios. Mire, dice entonces capítulo 4 de la carta a los Gálatas, versículo 30 dice, pero ¿qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia del hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Nosotros somos hijos de la libre. Está hablando allí en una alegoría el apóstol Pablo tomando a Agar y a Sara, dos mujeres, con las cuales Abraham tuvo un hijo. Dios le había hecho una promesa a Abraham. Le dijo, vas a tener un hijo, tu heredero será tu hijo. Y él dijo, ¿cómo voy a tener un hijo si tengo 100 años? Y mi esposa es tan grande como yo y además es estéril. Pero Dios le dijo, vas a tener un hijo y tu hijo va a ser el heredero. Y le hizo una promesa. Pasado el tiempo y Abraham y Sara también pensaron, bueno, pasó el tiempo y no tenemos hijos, así que Sara le propuso, mirá, te doy a mi sierva Agar para que tengas un hijo con ella. Y cuando ella dé a luz, va a dar a luz en mis brazos y será mi hijo. Eso era costumbre de hacer en el tiempo de Abraham. Y Abraham consintió y Agar quedó embarazada. Y dio a luz un hijo llamado Ismael, de quien descienden los árabes. Pero Dios le dijo, ese no es el hijo que yo te prometí. Sara va a darte un hijo. Y Sara se rió porque dice, ¿cómo voy a ser yo una mujer vieja para dar un hijo? Y Dios le dijo, el año que viene a esta altura, en el tiempo que corresponda, vas a dar un hijo y lo llamaron Isaac, que son los israelitas. Así que Dios le dice, y acá toma esa alegoría y muestra cómo proféticamente simbolizaba eso, le dice, el hijo de la esclava jamás va a tener la herencia del hijo de la libre. Ustedes son hijos de la libre, usted es hijo de la promesa de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo que le está diciendo la palabra de Dios a usted. Usted es un hijo de la libre, un hijo de la promesa hecha a Dios a Abraham. Nosotros somos hijos de la libre y tenemos una herencia eterna. Amén. Y la preocupación del apóstol Pablo, y que tenía, y como también lo tenía Pedro, porque uno lee las cartas de Pedro y hablan de lo mismo, es que los hijos de Dios se confundan, se dejen engañar, pierdan esa herencia eterna que tienen yendo tras un engaño, una mentira. Entonces en el capítulo 3, él les menciona, comienza diciendo el capítulo 3, Gálatas torpes, la otra versión dice insensatos.
necios. Dice, ¿quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los encantó? Para que ustedes se aparten del evangelio, de esa promesa. De ese evangelio que tiene que ver con la promesa de Dios. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los encantó? ¿Quién los fascinó para que ustedes dejen las promesas de Dios para irse tras lo que estas personas presentan? Entonces, el apóstol Pablo muestra varias cosas aquí que eran normales en su época, digamos, ocurrían en las iglesias, porque había personas que iban detrás de ellos para tratar de poner tropiezo, para tratar de hacer a las personas tropezar y apartarse, ¿no? El capítulo 5 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Más adelante dice, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó? Para que dejaran de obedecer la verdad. Tal intriga, o tal instigación, no puede venir de Dios, que es quien los llamó. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Así que él dice, ¿quién los estorbó? Había personas y hay personas. En la actualidad, por eso la palabra de Dios es viva y eficaz. Hay personas en la actualidad, como había en la antigüedad, que son estorbo para otros, que buscan ponerle tropiezo al creyente. Que dicen ser creyentes, pero están para hacer estorbo a otros. Esto pasaba, mire, Pablo dice que fue a Jerusalén, en el concilio de Jerusalén, y allí se encontró con falsos hermanos. Dice así, mire, el problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. Sigo leyendo Gálatas. Así que eso pasaba antes y pasa ahora. Hay personas que quieren ser tropiezo, consciente o inconscientemente algunos de ellos, pero son tropiezos, son estorbos, creen hacer bien pero hacen mal, porque no comprenden, no entienden, no tienen revelación completa de la palabra de Dios porque se han enfocado solamente en alguna cosa en particular. Entonces todo el tiempo es solamente eso, y la Escritura tiene un alimento para el creyente que es muy equilibrado. El creyente puede saber que viene el nuevo orden mundial, puede conocer toda la estrategia de Satanás, pero si su vida no es una vida de santidad y en comunión con Dios, no entra al reino de los cielos, por más que tenga conocimiento de todo eso. Así que el creyente tiene que vivir una vida equilibrada, una vida de conocer las cosas que están pasando proféticamente, cómo se va desarrollando el propósito de Dios en el mundo y cómo Satanás va buscando poner tropiezo al creyente, conocerlo todo eso, pero también conociéndolo, aferrarse más a Dios, en vivir más en comunión con Dios, buscar la relación con Dios, la revelación de Dios para su vida, entonces va a caminar firme, sin temor, sin angustia. Los creyentes de Galacia y los creyentes actuales que entran en ese tipo de error, comienzan a cambiar la verdad de Dios por la mentira de Satanás. Tienen paz y lo cambian por el temor. Porque las personas que comienzan a apartarse actualmente también, que empiezan a ver cosas y ven en todos lados situaciones problemáticas, la paz que tenían de Cristo la van perdiendo y tienen temor. Ya no tienen más esa paz. Entonces comienzan a perder el gozo, la alegría que tienen en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque se enfocan en cosas que no necesariamente son importantes para enfocarnos. Sí conocer cómo va avanzando la maldad en el mundo, pero nosotros confiamos en Dios. Dice, Pablo comienza diciendo así, Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este siglo malvado, de este presente mundo malo. Así que Dios nos rescató del mundo malvado. No necesitamos otra vez volver a involucrarnos con Él a las cosas que pasan en el mundo. Él nos rescató y nos rescató por la voluntad del Padre. Dice, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que el propósito de Dios es que usted viva como un heredero, como un hijo de Dios. Que usted viva disfrutando de la vida cristiana, a pesar de las dificultades y las luchas y las cosas que uno ve en el mundo. Lo que mencionaba antes, uno como hijo de Dios puede experimentar la mano de Dios. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a hermanos que puedan estar en otra parte del mundo, donde manejan con dólares, se manejan con euros, cuando nuestra economía no tiene nada que ver con eso?
Bueno, ahí está el milagro de Dios. Ahí está donde cuando nosotros, lo poco que tenemos, lo ponemos en las manos de Dios, Dios hace milagros. Y nosotros vemos cómo Dios es grande, cómo Dios hace cosas incomprensibles para nosotros. ¿Por qué nos disponemos a creerle a Dios? Pero claro, esas cosas se van perdiendo cuando nosotros nos desenfocamos. Mire, hace unos cuantos años, para allí, en el 2001, 2002, me acuerdo que más atrás, una década más atrás, estuvo esa guerra en el Golfo, llamada Tormenta del Desierto, porque Irak había invadido Kuwait y había tocado intereses de muchos países, entre ellos Europa, Estados Unidos, y entonces encabezados por Estados Unidos pelearon una batalla contra Irak y lo sacaron de Kuwait. Y en el 2003 atacaron Kuwait y Estados Unidos, junto con los aliados, derrocó a Saddam Hussein. Me acuerdo que en esa época yo compré un libro, porque, Saddam Hussein había dicho que él era descendiente de Nabucodonosor y que iba a reconstruir Babilonia y que iba a reconstruir los jardines colgantes de Babilonia como una de las maravillas del mundo en su época. Y ya lo habían tomado proféticamente y era un cumplimiento de una profecía. Cristo venía inmediatamente, por eso que decía Saddam Hussein y que pensaba hacer. Y se hablaba de la fiesta de las trompetas. En ese año, la fiesta de las trompetas, Jesús iba a venir porque iba a sonar la trompeta. Bueno, entró a Estados Unidos, derrocó a Saddam Hussein. En el 2003 la justicia lo condenó a muerte, lo ahorcaron y Jesús no vino ese año. Y todos estaban expectantes de lo que iba a pasar. Ahora pasa lo mismo, ¿no? Es decir, Cristo va a venir, está bien la expectativa de que Cristo viene. Pero nosotros tenemos que seguir trabajando, haciendo la tarea, no podemos frenarnos. No podemos decir, bueno, Cristo viene, me quedo en casa quietito, espero que Cristo venga y cuando venga me voy con Él. Y mientras tanto no hago nada. No, no es así, la palabra de Dios no enseña eso. Me acuerdo también en un año que estuve en Italia, que ese año fui solo, un pastor de Roma, de Fiumicino particularmente, un hombre de Dios, un hombre que tenía una empresa, un negocio, y invirtió, se endeudó y construyó un templo en Fiumicino, una iglesia impresionante. Un día estábamos con el pastor de una ciudad cercana y lo llama él y dice, mire, tenemos una reunión de pastores, vení, vamos a compartir la palabra, vamos a orar, y traigo al pastor Marcelo. Entonces fui invitado y participé de esa reunión y él me mostró el templo. Esto era la cocina de ese templo. Toda aire acondicionado y cosa impresionante que él había construido para Dios, lo ha hecho de corazón. No sé cómo hizo, si se habrá endeudado, pero la cuestión es que lo hizo de corazón para Dios, porque era un hombre que amaba a Dios y ama a Dios. Pero después se enganchó con esos superapóstoles, empezó a andar de aquí para allá, y yo lo veía y digo, ¿qué cosa, no? ¿Cómo cambió? ¿Cómo cambió el ministerio? ¿Cómo cambió la visión? ¿No? Después vino la pandemia y todas esas cosas se cayeron. Entonces, es fácil entrar en el engaño, es fácil entrar en la seducción. Por eso la semana pasada les hablaba, ¿no? Con respecto a la atracción del mundo es fatal. El mundo quiere apartarte. Entonces Pablo viene hablando de todas estas cosas. Viene hablando de todo de estos problemas que la iglesia de Galacia estaba enfrentando, los creyentes estaban enfrentando. Dice, no se dejen intimidar, de ninguna manera se afecta la integridad del evangelio. Hay un solo evangelio, no hay otro evangelio. En las últimas décadas aparecieron muchos evangelios, pero él dice, hay un solo evangelio. Dice, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Ese es uno de los desafíos que ellos tenían por delante. Las falsas enseñanzas. Él estaba hablando de los judaizantes que siguen existiendo hoy. Siguen existiendo los judaizantes hoy. Y muchos creyentes son engañados. Muchas veces lo dije en los últimos tiempos, porque veo que eso se va promoviendo, va creciendo. Y muchos creyentes caen en ese engaño pensando de que con Cristo no alcanza. Tienen que hacer algo más. Eso es un engaño de Satanás. Cristo es suficiente para todo lo que yo necesito. Amén. No necesito más nada.
No necesito hablar hebreo, no necesito dejarme la barba, no necesito ponerme alguna ropa especial, no necesito llamar a Dios en hebreo. No, yo necesito solamente tener una comunión íntima con Él por medio de Jesucristo. Él es suficiente para mí. No necesita ningún suplemento Cristo, porque si yo le pongo suplementos a Cristo, estoy suplantando el Evangelio, estoy cambiando el Evangelio. Y Él dice, porque si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Duro lo que dice. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Dice, no hay otro evangelio. No es posible que haya otro evangelio. Hay un solo evangelio. Y si alguien predica un evangelio diferente, está bajo maldición. Lo primero, entonces, que las iglesias de Galacia y los creyentes de esas iglesias se enfrentaban eran esas falsas enseñanzas, que siguen estando vigentes hoy, que entran con sutileza. Es un engaño sutil que Satanás va llevando, pero que cambia el rumbo al creyente. Cristo no puede ser suplantado por nada. Si Cristo necesita algo que se le añada, entonces el sacrificio de Jesús no alcanza. Eso enseña la Iglesia Católica, por ejemplo. El católico, el creyente católico tiene que ir al sacerdote, tiene que confesarse, tiene que hacer penitencia, pagar indulgencia y hacer un montón de rituales de la Iglesia Católica para poder entonces quizás saber si puede ser salvo. Si no cumple con todas las cosas, todavía no sabe si es salvo. Usted preguntaría a un católico y le va a decir, ¿y si Dios quiere? Sí. ¿Va al cielo? ¿Y si Dios quiere? No sé. ¿Usted va al cielo? ¿Veo que usted está seguro? Porque lo único que necesita es a Cristo. No necesita ninguna otra cosa. Todo lo demás que hacemos nosotros, lo hacemos por amor a Dios. Si damos, damos por amor a Dios. Si servimos, servimos por amor a Dios, porque entendemos el llamado de Dios. Así que los hermanos de Galacia enfrentaban ese tema y también nosotros lo enfrentamos. Cristo no puede ser suplantado. El evangelio no puede ser cambiado. Hay un solo evangelio y ese es el evangelio de Jesucristo. Estas personas quieren causar confusión y quieren esclavizarnos. Pablo dice, en Jerusalén estaban. En el concilio de Jerusalén, donde estaban los apóstoles, estaba Pedro, estaba Jacobo, estaba Juan, dice, allí estaban estos falsos hermanos que querían esclavizarnos, pero nosotros de ninguna manera se lo permitimos. De ninguna manera dejamos que ellos contaminaran el Evangelio, contaminaran la integridad del Evangelio. Lo otro que él dice que nosotros tenemos que cuidar, como también ellos tenían que hacerlo, era la libertad que Dios nos dio. Dice, Jesús nos hizo libres para vivir en libertad. Ahora, no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a las pasiones. Entonces, el otro enemigo, la otra adversidad que el creyente en esa época y también en esta época enfrenta es las pasiones del corazón del hombre y de la mujer, del ser humano. Las pasiones que quieren llevar al pecado, cómo el mundo seduce al pecado, cómo el mundo seduce a las pasiones, a los placeres mundanos. Y muchos creyentes ceden a esa tentación pensando que, bueno, soy salvo por la gracia. Dios me bendijo, Dios me hizo libre. Pero no te hizo libre para vivir en pecado, no te hizo libre para vivir en pasiones, te hizo libre para que disfrute de la libertad de Cristo, esa libertad que te hace llegar a recibir esa herencia eterna que tenés en Cristo Jesús. Dice, más bien sírvanse unos a otros con amor. Dice, en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la libertad que tenemos, libertad para amarnos, para servirnos, para poder hacer juntos la obra que Dios nos llamó a hacer. Esa libertad tenemos para ser instrumentos de bendición. Amén. Entonces Pablo les dice a ellos y les exhorta, como a nosotros también, diciéndonos que hemos sido libres de este mundo malvado, que no tenemos que caer en la libertad para hacer lo malo, sino que esa libertad es para que podamos servirnos mutuamente, no para dar rienda suelta a las pasiones, no para andar detrás de las falsas enseñanzas, no para vivir una vida religiosa, ritual, externa, y no tener una verdadera relación con Dios, sino que nos manda a vivir en el Espíritu. Hay una lucha permanente entre la carne y el Espíritu. Eso es lo que él está revelando también en esta carta. Dice, vivan en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne.
porque los deseos de la carne los van a matar. En cambio, los del Espíritu les va a dar vida. Él espera y nosotros, obviamente, tenemos que entenderlo de parte de Dios, que Dios espera de nosotros una vida consagrada a Él porque es lo mejor para nosotros. Para aquellos que viven de acuerdo a sus pasiones no heredarán el reino de Dios. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Usted es un hijo de la promesa. Es un heredero de Dios. No se deje esclavizar. No permita que Satanás, con las sutilezas, con los engaños, con la falta de conocimiento de la palabra que apela a Satanás haciendo que el creyente no lea las Escrituras, no relea, diga, ya la leí la Biblia, yo no lea y reléala. Porque cuando usted lee y relee la Escritura va a saltar en su corazón y le va a hacer dar cuenta y le va a dar tener revelación de las cosas que están pasando a su alrededor en ese momento para que usted tome conocimiento y salga de esas condiciones que puedan esclavizarles. Cristo Jesús nos hizo libres, te hizo libre. Dice, todos somos hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Todas las promesas que Dios le hizo a Abraham, se las hace a ustedes.